Hola, hola. Buenos días, mi amor. Hola, poeta, ¿cómo estás? Buenos días. Buenos días, bien, gracias a Dios, contenta de estar aquí contigo, reunida y con todo aquel que escuche estos videos, que sea para la gloria de Dios, aprender juntos, conocer de nuestro Padre, adentrarnos más a su corazón y ser obedientes a su voz, obedientes a su palabra, honrándolo, sirviéndolo y adorándolo, vivir para adorarlo. Y pues, amorcito, no sé si gustes a iniciar con una oración para este día. Sí, sí. Padre Señor, te agradecemos por este día, por tu misericordia, porque tú derramas mucho amor a tus hijos, Padre. Te agradezco esta oportunidad de poder compartir tu palabra, puedo compartir con mi esposa, y que sea de edificación y de bendición. Te agradezco por todo lo que haces y provees, y que lo que vayamos a leer sea de bendición y de entendimiento para nuestras vidas. En el nombre del Señor Jesús. Amén. Amén. Y pues me gustaría, si me acompañas, amor, a este canto que dice, cada mañana al despertar, sé que en ti puedo confiar, me sustentas y me Así das me das fidelidad. fidelidad. Cada mañana al despertar, Despertar, sé es que que en ti tienes puedo confiar, refugio, me me sustentas y sustentas y me das fidelidad. fidelidad. Amén, porque le damos gracias a Dios, porque por Él vivimos, para Él vivimos y entregamos nuestras vidas a Él. Amén. Pues bueno, amor, hoy es capítulo 18, hoy es Proverbios. Ya gracias a 18. Dios, 8 de mayo, qué rápido se va el tiempo. Mm. ¿Comenzar, mi amor, o comienzo yo? Inicio yo, mira, dice, la gente poco amistosa solo se preocupa de sí misma, se oponen al sentido común. A los necios no les interesa tener entendimiento, solo quieren expresar sus propias opiniones. Hacer el mal resulta en la vergüenza y la conducta escandalosa trae desprecio. Las palabras sabias son como agua profundas. La sabiduría fluye del sabio como un arroyo burbujeante. No es correcto absorber al culpable o negarle la justicia al inocente. Con sus palabras, los necios se meten continuamente en pleitos. Van a buscar, van en busca de una paliza. La boca de los necios es su ruina. Quedan atrapados por sus labios. Los rumores son deliciosos bocaditos que pertenecen en lo profundo del corazón. El perezoso es tan malo como el que destruye cosas. El nombre del Señor es su fortaleza firme. Los justos corren a él y quedan salvos. Los ricos piensan que su riqueza es una gran defensa. Imaginan que es una muralla alta y segura. La arrogancia va delante de la destrucción. La humildad precede al honor. Precipitarse a responder antes de escuchar los hechos es la voz necio, es a la vez necio y vergonzoso. El espíritu humano puede soportar un cuerpo enfermo, pero ¿quién podrá sobrellevar un espíritu destrozado? Las personas inteligentes están siempre dispuestas a aprender, tienen los oídos abiertos al conocimiento. Ofrecer un regalo puede abrir puertas. Es una vía de acceso a la gente importante. Ahí me acordé de la cárcel. Sí. El primero que habla en la corte parece tener la razón, hasta que comienza el interrogatorio. Tirar una moneda puede acabar con la disputa, resuelve los desacuerdos entre grandes oponentes. Un amigo ofendido es más difícil de recuperar que una ciudad fortificada. Las disputas separan a los amigos como un portón cerrado con rejas. Las palabras sabias satisfacen igual que una buena comida. Las palabras acertadas traen satisfacción. La lengua puede traer vida o muerte. Lo que hablan muchos cosecharán las consecuencias. Los que hablan muchos cosecharán las consecuencias. El hombre que haya esposa, en mi caso, encuentra un tesoro y recibe el favor del Señor. El Ujú. pobre da misericordia, el rico responde con insultos. Hay quienes parecen amigos, pero se destruyen unos a otros. El amigo verdadero se mantiene más leal que un hermano. Amén. Amén. Wow, pues como lo dice aquí,
que el necio desprecia el entendimiento, pero fíjate cómo dice, a los necios no les interesa tener entendimiento, solo quieren expresar sus propias opiniones. Pero nosotros estamos aquí reunidos, aunque tal vez tú estás allá desde tu trabajo, yo estoy aquí en casa, pero estamos reunidos porque estamos buscando a Dios, entenderlo a Él, entender su corazón y no quedarnos con nuestro propio opinión. No queremos eso, sino queremos que Él, así como el ejemplo que daba en uno de los videos que falta compartirlo y volverlo a escuchar, el de nuestro amado Richard, Perspectiva con el pastor Alfredo Ceres, donde ellos han pasado muchos años juntos conociendo a Dios, conociendo la palabra profética, conociendo el mover de Dios, el mover de su presencia a través de la historia. Ellos han entendido precisamente esto, donde decía el ejemplo de Richard Hayes como un barco, dice, el problema es la vela, porque la vela necesita, si es una vela chiquita, es como un entendimiento chiquito, dice, pero Dios nos quiere llevar a más. Entonces necesitamos una vela más amplia, un entendimiento amplio, un entendimiento que no esté limitado, sino un entendimiento que venga del mismo corazón de Dios y que no nos limite, porque Dios es el dador y Él no está limitado. Más bien nosotros somos los que como vasijas, como recipientes podemos limitar, pero por eso estamos aquí, buscando a Dios y conocer su corazón, entenderlo y ser, como decía también el amado pastor Alfredo Ceres, decía, perspicaces, ser peritos, como ser periciales para poder tener la pericia para poder colaborar en lo que Dios está haciendo ahora en este tiempo. Y pues bueno, amor, vamos a continuar con Lucas capítulo 7, 8 y dice, después que hubo terminado todas sus palabras al pueblo que le oía, entró en Capernaum y el siervo de un centurión, a quien éste quería mucho, estaba enfermo y a punto de morir. Cuando el centurión oyó hablar de Jesús, le envió unos ancianos de los judíos, rogándole que viniese y sanase a su siervo. Y ellos vinieron a Jesús y le rogaron con solicitud, diciéndole, es digno de que le concedas esto, porque, porque ama a nuestra nación y nos edificó una sinagoga. Y Jesús fue con ellos. Pero cuando ya no estaban lejos de la casa, el centurión envió a él unos amigos, diciéndole, Señor, no te molestes, pues no soy digno de que entres bajo mi techo, por lo que ni aún me tuve por digno de venir a ti, pero di la palabra. Wow, fíjate lo que está diciendo. Di la palabra y mi siervo será sano, porque también yo soy hombre bajo autoridad y tengo soldados bajo mis órdenes. Y digo a este, ve y va, y al otro, ven y viene. Y a mi siervo, haz esto y lo hace. Al oír esto, Jesús se maravilló de él y volviéndose, dijo a la gente que le seguía, os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. Y al regresar a casa los que habían sido enviados, hallaron sano al siervo que había estado enfermo. Aconteció después que él iba a la ciudad que se llama Naín, e iban con él muchos de sus discípulos y una gran multitud. Cuando llegó cerca de la puerta de la ciudad, he aquí que llevaban a enterrar a un difunto, hijo único de su madre, la cual era viuda, y había con ella mucha gente de la ciudad. Y cuando el Señor la vio, se compadeció de ella y le dijo, no llores. Y acercándose, tocó el féretro, y los que lo llevaban se detuvieron, y dijo, joven, a ti te digo, levántate. Fíjate, quiero mencionar esto, amor, junto con lo que en paralelo a lo que acabamos de mencionar. ¿Qué fue lo que le dijo este hombre puesto en autoridad, este centurión, que le dijo a Jesús en el verso 7, por lo que ni aún me tuve por digno de venir a ti, pero di la palabra y mi siervo será sano. Entonces esto también me recuerda a los discípulos cuando dijeron que echaron las redes toda la noche y nada pescaban, pero echaron la red en el nombre en tu nombre, dijeron, en tu palabra echamos la red. Y entonces en la palabra de Dios hay poder, que sé que esto tiene así como que le pido al Espíritu Santo que él
reforme nuestra mente, cuán grande es la palabra de Dios, porque Salmo 138, Dios mismo, Dios siendo Dios lo sabe, elevó su palabra a la altura de su nombre. Entonces te das cuenta, la palabra de Dios, no solo el logos, sino también el logos, acuérdate que palabra está definido por dos palabras, logos y rema. Logos, que es toda la palabra escrita, pero rema, que es la palabra específica que Dios tiene para nosotros, para la nación, para nuestra vida, nuestra familia, nuestra sociedad y nuestra nación y las naciones, para este tiempo. Entonces, ¿qué fue lo que le dijo Jesús cuando le habló al joven? Le dio la palabra, un rema, una palabra viva y eficaz, una palabra específica donde dijo, joven, a ti te digo, levántate. Entonces se incorporó el que había muerto y comenzó a hablar. Fíjate cómo desata nuestra lengua. La palabra de Dios tiene poder para que cuando es un rema para uno desata nuestra lengua y no nos podemos quedar callados. Y lo dio a su madre y todos tuvieron miedo y glorificaban a Dios diciendo, un gran profeta se ha levantado entre nosotros y Dios ha visitado a su pueblo y se extendió la fama de él por toda Judea y por toda la región de alrededor. Pero fíjate, dice, nos visita. Una de las características, o más bien de los comentarios que hizo nuestro amado Richard, está escrito en la palabra donde dice que Dios visita, o Dios, o Filipenses, déjame acordarme si es Efesios Filipenses, donde la iglesia donde nosotros como iglesia de manera coordinada se está levantando los ministerios, pero cuando un edificio está construido totalmente, cuando una casa, por ejemplo, está construida totalmente, la persona que vive ahí, o la persona más bien que es dueña de esa casa, va a habitar la casa cuando ya está totalmente construida, pero mientras la casa aún sigue construyéndose, solamente vas y la visitas, porque vas a ver cómo van los trabajadores, cómo están, cómo van avanzando, pero tú la habitas hasta el momento en que ya está totalmente construida. Y así es, nosotros como iglesia, como cuerpo de Dios, estamos siendo edificados en una manera coordinada, como un edificio santo, pero Él lo habita, el Espíritu de Dios habita totalmente en esta tierra cuando está totalmente construido. Por eso dice que Dios ha visitado a su pueblo, pero después dice, y se extendió la fama de él por toda Judea y por toda la región de alrededor. Los discípulos de Juan le dieron las nuevas de todas estas cosas, y llamó Juan a dos de sus discípulos y los envió a Jesús para preguntarle, ¿eres tú el que había de venir o esperaremos a otro? Cuando pues los hombres vinieron a él, dijeron, Juan el Bautista nos ha enviado a ti para preguntarte, ¿eres tú el que había de venir o esperaremos a otro? En esa misma hora sanó a muchos de enfermedades y plagas y los espíritus y de espíritus malos, y a muchos ciegos les dio la vista. Y respondiendo Jesús les dijo, id, haced saber a Juan lo que habéis visto y oído. Fíjate, lo que vieron y lo que oyeron. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados y a los pobres les es anunciado el evangelio. Wow. Y bienaventurado es aquel que no halle tropiezo en mí. Cuando se fueron los mensajeros de Juan, comenzó a decir de Juan a la gente, ¿qué salisteis a ver al desierto? ¿Una caña sacudida por el viento? ¿Más qué salisteis a ver? ¿A un hombre cubierto de vestiduras delicadas? He aquí, los que tienen vestidura preciosa y viven en deleites en los palacios de los reyes están. ¿Más qué salisteis a ver? ¿A un profeta? Sí, os digo, y más que un profeta. Este es de quien está escrito. He aquí envío mi mensajero delante de tu faz, el cual prepara tu camino delante de ti. Wow, y ahí está hablando de nosotros, porque estamos preparando el camino para qué? Para una vida eterna con Dios, donde ya estamos con Dios, pero donde el Espíritu de Dios o donde Dios mora entre nosotros en una plenitud
aunque él es pleno, nosotros somos plenos en él, pero donde los 5 ministerios estamos sirviendo, estamos preparados como las 5 novias que tenían aceite, que cuando el novio volvió y gritaron, ¡ahí viene el novio! Y ellas ya estaban preparadas, estaban listas, así donde es una iglesia lista, una iglesia vestida de justicia, como lo viste ayer en la cárcel, amor, donde viste, Dios te dio una visión. ¿Nos la puedes compartir antes de seguir leyendo, por favor? Ayer que estábamos en la cárcel, estábamos en una narración, estábamos adorando la alabanza y cierro mis ojos y de repente así entre un momento le dije, no, Dios, dame una visión, quiero ver algo. Y me muestra así, estaban las reclusas y todas en su banquita, pero en ese momento la banquita se quitó y todas estaban vestidas con un vestido blanco de novia, así como cuando te vas a casar. Y todas así, todas blancas, blancas fue lo que vi y las vi así como una boda, los que le llaman bodas comunales, ¿no? Que van todas van muchas parejas, pero ya no tenían parejas, nomás eran puras mujeres vestidas de novia y sabemos que el novio era Jesús, que estaba ahí con ellas. Esa fue la visión que vi. Wow, gracias por compartirlo, amor, porque ahí es donde estamos en esa unidad como iglesia, como la novia, donde estamos vestidas de blanco todos, porque sabemos que en el reino de los cielos lo dice la palabra que no habrá mujer, no habrá hombre, no habrá matrimonios, sino todos seremos como uno, somos uno solo en él. Y dice verso 28, os digo que entre los nacidos de mujeres no hay mayor profeta que Juan el Bautista, pero el más pequeño en el reino de Dios es mayor que él. Wow. En el reino de Dios, dice, el más pequeño es mayor que quién, que Juan el Bautista, el mensajero, quien vino a preparar el camino para el Señor. Verso 29, y todo el pueblo y los publicanos cuando lo oyeron, justificaron a Dios, bautizándose con el bautismo de Juan. Mas los fariseos y los intérpretes de la ley desecharon los designios de Dios respecto de sí mismos, no siendo bautizados por Juan. Y dijo el Señor, ¿a qué pues compararé los hombres de esta generación? ¿Y a qué son semejantes? Semejantes son a los muchachos sentados en la plaza que dan voces unos a otros y dicen, os tocamos flauta y no bailaste, os endechamos y no llorasteis, porque vino Juan el Bautista, que ni comía pan ni bebía, y decís, demonio tiene. Vino el Hijo del Hombre, que come y bebe, y decís, este es un hombre comilón y bebedor de vino, amigo de publicanos y de pecadores, mas la sabiduría es justificada por todos sus hijos. Uno de los fariseos rogó a Jesús que comiese con él, y habiendo entrado en casa del fariseo, se sentó a la mesa. Entonces una mujer de la ciudad, que era pecadora, al saber que Jesús estaba a la mesa en casa del fariseo, trajo un frasco de alabastro con perfume. Fíjate qué curioso, como dice que ella sabía que estaba a la mesa. No solamente dijo estaba en casa de este fariseo, sino estaba a la mesa, porque también la mesa tiene un simbolismo muy grande, un simbolismo también que es de gobierno, un simbolismo que también es de poder, de autoridad. Y dice el verso 38, y estando detrás de él, a sus pies, llorando, comenzó a regar con sus lágrimas sus pies, y los enjugaba con sus cabellos, y besaba sus pies, y los ungía con el perfume. ¿Y cuál es el mayor perfume que tenemos nosotros mismos? Porque nosotros expiramos un aroma, amor. Todos aquellos que adoramos, servimos a Dios, tenemos un aroma, un aroma que es el de Jesús, el de su justicia, el de su santidad, no la que logramos por nosotros mismos, porque jamás lo podemos lograr, pero sí el que tenemos por sencilla fe, el que tenemos por esa transferencia que Dios, que Jesús nos dio en la cruz, cuando nosotros lo recibimos en nuestra vida, cuando decidimos cedernos y rendirnos a Él. Nuestro aroma es de Jesús.
Cuando vio esto el fariseo que le había convidado, dijo para sí, si fuera profeta, conocería quién y qué clase de mujer es la que le toca, que es pecadora. Entonces respondiendo Jesús le dijo, Simón, una cosa tengo que decirte. Y él le dijo, di. Un acreedor tenía dos deudores. El uno le debía 500 denarios y el otro 50. Y no teniendo ellos con qué pagar, perdonó a ambos. Di, pues, ¿cuál de ellos le amará más? Respondiendo Simón dijo, pienso que aquel a quien perdonas más. Y él le dijo, rectamente has juzgado. Y vuelto a la mujer, dijo a Simón, ¿ves a esta mujer? Entré en tu casa y no me diste agua para mis pies, mas ésta ha regado mis pies con lágrimas y los ha enjugado con sus cabellos. No me diste beso, mas ésta, desde que entré, no ha cesado de besar mis pies. No ungiste mi cabeza con aceite, mas ésta ha ungido con perfume mis pies. Por lo cual te digo que sus muchos pecados les son perdonados, porque amó mucho, mas aquel a quien se le perdona poco, poco ama. Wow. Y a ella le dijo, tus pecados te son perdonados. Y los que estaban juntamente sentados a la mesa comenzaron a decir entre sí, ¿quién es este que también perdona pecados? Pero él dijo a la mujer, tu fe te ha salvado. Ve en paz. Wow. Amén. Paz, mi amorcito. Amén. Aconteció después que Jesús iba por todas las ciudades y aldeas, predicando y anunciando el evangelio del reino de Dios, y los 12 con él, y algunas mujeres que habían sido sanadas de espíritus malos y de enfermedades. María, que se llamaba Magdalena, de la que había salido 7 demonios. Juana, mujer de Chuza, intendente de Herodes, y Susana, y otras muchas que le servían de sus bienes. Juntándose una gran multitud y los que de cada ciudad venían a él, les dijo por parábola, el sembrador salió a sembrar su semilla, y mientras sembraba, una parte cayó junto al camino, y otra fue hollada, y las aves del cielo la comieron. Otra parte cayó sobre la piedra, y nacida se secó porque no tenía humedad. Otra parte cayó entre espinos, y los espinos que nacieron juntamente con ella la ahogaron. Y otra parte cayó en buena tierra, y nació y llevó fruto al 100 por 1. Hablando estas cosas, decía a gran voz, el que tiene oídos para oír, oiga. Y sus discípulos le preguntaron, diciendo, ¿qué significa esta parábola? Y él dijo, a vosotros os es dado conocer los misterios del reino de Dios, pero a los otros por parábolas, para que viendo no vean y oyendo no entiendan. Esta es pues la parábola. La semilla es la palabra de Dios, y la de junto al camino son los que oyen, y luego viene el diablo y quita de su corazón la palabra, para que no crean y se salven. Los de sobre la piedra son los que, habiendo oído, reciben la palabra con gozo, pero estos no tienen raíces, creen por algún tiempo, y el tiempo de la prueba se apartan. La que cayó entre espinos, estos son los que oyen, pero yéndose son ahogados por los afanes y no llevan fruto. Más la que cayó en buena tierra, estos son los que con corazón bueno y recto retienen la palabra oída y dan fruto con perseverancia. Nadie que encienda una luz la cubre con una vasija, ni la pone debajo de la cama, sino que la pone en un candelero para que los que entran vean la luz, porque nada hay oculto que no haya de ser manifestado, ni escondido que no haya de ser conocido, y de salir a la luz. Mirad pues cómo oís, porque a todo el que tiene se le dará, y a todo el que no tiene, aún lo que piensa tener se le quitará. Entonces su madre y sus hermanos vinieron a él, pero no podían llegar hasta él por causa de la multitud. Y se les avisó diciendo, tu madre y tus hermanos están fuera y quieren verte. Él entonces respondiendo, les dijo, mi madre
y mis hermanos son los que oyen la palabra de Dios y la hacen. Aconteció un día que entró en una barca con sus discípulos y les dijo: pasemos al otro lado del lago. Y partieron. Pero mientras navegaban, él se durmió y se desencadenó una tempestad de viento en el lago, y se anegaban, peligraban. Y vinieron a él y le despertaron diciendo: Maestro, maestro, ¿qué pereceremos? Despertando él, reprendió al viento y a las olas, y cesaron, y se hizo bonanza. Y les dijo: ¿dónde está vuestra fe? Y atemorizados se maravillaban y se decían unos a otros: ¿quién es este que aún a los vientos y a las aguas manda y le obedecen? Y arribaron a la tierra de los Gadarenos, que está en la ribera opuesta a Galilea. Al llegar él a tierra, vino a su encuentro un hombre de la ciudad, endemoniado desde hace mucho tiempo, y no vestía ropa ni moraba en casa, sino en los sepulcros. Este, al ver a Jesús, lanzó un gran grito y postrándose a sus pies, exclamó a gran voz: ¿qué tienes conmigo, Jesús, Hijo de Dios? Porque mandaba al espíritu inmundo que saliese del hombre, pues hacía mucho tiempo que se había apoderado de él, y le ataba con cadenas y grillos, pero rompiendo las cadenas era impelido por el demonio a los desiertos. Y le preguntó Jesús, diciendo: ¿cómo te llamas? Y él dijo: Legión, porque muchos demonios había entrado en él, y le rogaban que no los mandase ir al abismo. Había allí un hato de muchos cerdos que pasían en el monte, y le rogaron que dejase entrar en ellos, y les dio permiso. Y los demonios salidos de hombre entraron en los cerdos, y el hato se precipitó por un despeñadero al lago y se ahogó. Y los que apacentaban los cerdos, cuando vieron lo que había acontecido, huyeron, y yendo dieron aviso en la ciudad y por los campos, y salieron a ver lo que había sucedido. Y vinieron a Jesús y hallaron al hombre de quien habían salido los demonios, sentados a los pies de Jesús, vestido y en su cabal juicio. Y tuvieron miedo, y lo que lo habían y los que lo habían visto le contaron cómo había sido salvado el endemoniado. Entonces toda la multitud de la región alrededor de los Gadarenos le rogó que se marchase de ellos, pues tenían gran temor. Y Jesús, entrando en la barca, se volvió, y el hombre de quien había salido los demonios le rogaba que le dejase estar con él. Pero Jesús le despidió diciendo: vuélvete a tu casa y cuenta cuán grandes cosas ha hecho Dios contigo. Y él se fue, publicando por toda la ciudad cuán grandes cosas había hecho Jesús con él. Cuando volvió Jesús, le recibió la multitud con gozo, porque todos le esperaban. Entonces vino un varón llamado Jairo, que era principal de la sinagoga, y postrándose a los pies de Jesús, le rogaba que entrase en su casa, porque tenía una hija única, como de 12 años, que se estaba muriendo. Y mientras iba, la multitud le oprimía, pero una mujer que padecía de flujo de sangre desde hace 12 años y que había gastado en médicos todo cuanto tenía y por ninguno había podido ser curada, se le acercó por detrás y le tocó al borde de su manto. Y al instante se detuvo el flujo de su sangre. Entonces Jesús dijo: ¿quién es el que me ha tocado? Y negando todos, dijo Pedro y los que con él estaban: Maestro, la multitud te aprieta y oprime, y dices: ¿quién es el que me ha tocado? Pero Jesús dijo: alguien me ha tocado, porque yo he conocido que ha salido poder de mí. Entonces, cuando la mujer vio que no había quedado oculta, vino temblando y postrándose a sus pies, le declaró delante de todo el pueblo por qué causa le había tocado y cómo al instante había sido sanada. Y él le dijo: hija, tu fe te ha salvado, ve en paz. Estaba hablando aún cuando vino uno de casa del principal de la sinagoga a decirle: tu hija ha muerto, no molestes más al maestro. Oyéndolo Jesús le respondió: no temas, cree solamente y será salva. Entrando en la casa, no dejó entrar a nadie consigo, sino a Pedro, a Jacobo, a Juan, y al padre y a la madre de la niña.
Y lloraban todos y hacían lamentaciones por ella. Pero él dijo: no lloréis, no está muerta, sino que duerme. Y se burlaban de él, sabiendo que estaba muerta. Mas él, tomándola de la mano, clamó diciendo: muchacha, levántate. Entonces su espíritu volvió e inmediatamente se levantó. Y él mandó que se le diese de comer. Y sus padres estaban atónitos. Pero Jesús les mandó que a nadie dijesen lo que había sucedido. Wow, fíjate cómo la palabra de Dios, la palabra viva y eficaz, que es la que toca a Dios, así como la fe. Fíjate, dice Jesús, quién es el que me ha tocado? Porque aunque él estaba en medio de una multitud, aunque el Espíritu de Dios está en esta tierra, lo sabemos porque Jesús no lo dijo, que cuando él fue ascendido, dice, no, no se quedan solos, está el Espíritu de Dios, pero, pero el Espíritu de Dios también es tocado con una fe, con esta fe de creer que Dios tiene poder para transformar nuestra nación, para transformar nuestras vidas, nuestras familias, para transformar el lugar, la tierra donde vivimos. Y eso también es tocar el corazón de Dios. ¿Por qué? Porque Dios levanta de lo que parece muerto, Él da vida a los huesos secos. Él sopla vida a los huesos secos. Que si a lo mejor mucha gente en las mañanas tiene la costumbre de poner noticieros y empezar a ver qué está pasando en su ciudad, qué está pasando en la nación donde vive o en la tierra donde vive, y tal vez puede escuchar muchas noticias que hablen muerte, que hablen divisiones, que hablen robos, secuestros, pero lo que estamos escuchando nosotros es la palabra de Dios. Estamos tocando el Espíritu de Dios que tiene poder para transformar la historia, para transformar. Y fíjate cómo, pero hay algo curioso, o no curioso, sino hay algo maravilloso, donde siempre hay personas que están creyendo y que están incluyéndose en lo que Dios ya está haciendo, amor. Y ahí es donde estamos también nosotros creyendo que ahí estamos avanzando, tomando lo que Dios está haciendo. Por eso dice, pero Jesús dijo, alguien me ha tocado porque yo he conocido que ha salido poder de mí, porque hay poder en los hijos de Dios. Y fíjate, él le dijo, hija, tu fe te ha salvado, ve en paz. Tu fe te ha salvado. Salvación es un regalo de 3 partes, que es justicia, poder y autoridad. Justicia, poder y autoridad que se ve reflejada en nuestra nación. Como decía como nos lo han enseñado en CCI, la sociedad es reflejo de la iglesia. La sociedad es reflejo del éxito o el fracaso de la iglesia. Y wow, pues vamos a continuar. Capítulo 34 de Números. Entonces el Señor le dijo a Moisés, da las siguientes instrucciones a los israelitas. Cuando entren en la tierra de Canaán, la cual les doy como su preciada posesión, pensando que es esta tierra, estos serán los límites. Aunque esta tierra le pertenece a Dios, Él nos ha puesto como embajadores de esta tierra. La porción sureña de su país se extenderá desde el desierto de Sin a lo largo del límite con Edom. La frontera sur empezará al oriente del Mar Muerto y se extenderá hacia el sur, pasando por el paso de los escorpiones rumbo a Sin. El extremo sur será Cades Barnea y de allí seguirá a Saradar hasta llegar a Asmón. De Asmón el límite girará hacia el arroyo de Egipto y terminará en el mar Mediterráneo. La frontera occidental será la costa del mar Mediterráneo. La frontera norte empezará en el mar Mediterráneo y se extenderá hacia el oriente hasta el monte Or y luego a Lebo, Hamat, pasando por Sedad y Sifrón hasta Hazar Enán. Esta será la frontera norte. El límite oriental empezará en Hazar Enán y se extenderá al sur hasta Sefam y bajará a Ribla al oriente del Ain. De allí la frontera descenderá a lo largo de la orilla oriental del mar de Galilea y luego a lo largo del río Jordán hasta llegar al mar Muerto. Estos son los límites de su tierra.
Entonces Moisés les dijo a los israelitas, este territorio es la patria que se repartirá por sorteo sagrado entre ustedes. El Señor ordenó que la tierra sea repartida entre las 9 tribus y media restantes. Fíjate, 9 tribus y media. Las familias de las tribus de Rubén, de Gad y de la media tribu de Manasés ya recibieron sus porciones de tierra al oriente del río Jordán, frente a Jericó, hacia la salida del sol. Entonces el Señor le dijo a Moisés, el sacerdote Eleazar y Josué, hijo de Nun, son los hombres designados para repartir las porciones de tierra entre el pueblo. Además, recluta a un líder de cada tribu para que los ayude con la tarea. Estas son las tribus y los nombres de los líderes. Judá, tribu de Judá, líder Caleb, hijo de Jefone. Tribu de Simeón, líder Semuel, hijo de Amiud. Tribu de Benjamín, líder Elidad, hijo de Quislón. Tribu de Dan, líder Buki, hijo de Jogli. Tribu de Manasés, hijo de José, líder Hananiel, hijo de Efod. Tribu de Efraín, hijo de José, líder Kemuel, hijo de Siftán. Tribu de Zabulón, líder Elisafán, hijo de Parnac. Tribu de Isaacar, líder Paltiel, hijo de Asán. Tribu de Aser, líder Ayud, hijo de Selomí. Tribu de Neftalí, líder Pedael, hijo de Amiud. Tribu estos son Chileí, Neftalí, tribu de Neftalí, líder Sí. Pedael, hijo de Amiud. Gracias, amor. Estos son los hombres que el Señor nombró para repartir las porciones de tierra en Canaán entre los israelitas. Adelante, amor. 35 dice, mientras Israel acampaba junto al Jordán en las llanuras de Moab, frente a Jericó, el Señor le dijo a Moisés, ordena a los israelitas que de las propiedades que recibieron entreguen a los levitas algunas ciudades donde vivir, junto con los pastizales que las rodean. Los levitas vivirán en esa ciudad y las tierras que la rodean proveerán pastura para su ganado, rebaños y otros animales. Los pastizales alrededor de estas ciudades asignados a los levitas se extenderán por 460 metros a partir de las murallas de las ciudades en todas direcciones. Midan 920 metros afuera de las murallas de las ciudades en cada dirección, oriente, sur, occidente y norte. Y la ciudad quedará en el centro. Esta área será otro pastizal aún más grande para las ciudades. 6 de las ciudades que entreguen a los levitas serán ciudades de refugio, a donde una persona que haya matado a alguien por accidente pueda huir y ponerse a salvo. Además, entréguenles otras 42 ciudades. En total darán a los levitas 48 ciudades con los pastizales que las rodean. Estas ciudades las tomarán de las propiedades del pueblo de Israel. Las tribus más grandes darán más ciudades a los levitas, mientras que las tribus más pequeñas darán menos. Cada tribu dará terreno en proporción al tamaño de la tierra que recibió. El Señor le dijo a Moisés, dale la ciudad las siguientes instrucciones al pueblo de Israel. Cuando crucen el Jordán para entrar a la tierra de Canaán, designen ciudades de refugio a donde una persona pueda huir si... Gracias, hasta luego. Hasta luego. Designen ciudades de refugio a donde una persona pueda huir si ha matado a alguien por accidente. Estas ciudades servirán como lugares de protección contra los parientes de la víctima que quieran vengar la muerte. No se le quitará la vida al responsable de la muerte antes de que la comunidad lo juzgue. Designen 6 ciudades de refugio para ustedes mismos, 3 al oriente del río Jordán y 3 al occidente en la tierra de Canaán. Estas ciudades servirán para proteger a los israelitas, a los extranjeros que vivan entre ustedes y a los comerciantes ambulantes. Cualquiera que mate a alguien por accidente podrá huir allí para ponerse a salvo.
Sin embargo, si alguien golpea y mata a otro con un objeto de hierro, comete homicidio y el asesino debe ser ejecutado. Si alguien con una piedra en la mano golpea y mata a otro, comete homicidio y el asesino debe ser ejecutado. Si alguien golpea y mata a otro con un objeto de madera, comete homicidio y el asesino debe ser ejecutado. El pariente más cercano de la víctima es responsable de quitarle la vida al asesino. Cuando ellos se encuentren, si me moviste, mm, el vengador debe quitarle la vida al asesino. Así que si alguien por odio empuja a otro o se lanza un objeto peligroso y este muere, comete homicidio. O si alguien por odio golpea a otro con su puño y muere, comete homicidio. En tales casos, el vengador tiene que quitarle la vida al asesino cuando se encuentren. Ahora bien, supongamos que alguien empuja a otro sin enemistad previa o lanza algo que sin intención golpea a otro o por accidente deja caer una piedra grande sobre alguien y aunque no eran enemigos, la persona muere. Si esto llegara a suceder, la comunidad debe seguir las siguientes normas a juzgar entre el responsable de la muerte y el vengador. El pariente más cercano de la víctima, la comunidad debe proteger al responsable de la muerte del vengador y debe escoltarlo para que regrese vivo, regrese a vivir en la ciudad de refugio a la que huyó. Allí permanecerá hasta la muerte de su sacerdote, que fue ungido con el aceite sagrado. Sin embargo, si el responsable de la muerte alguna vez sale de los límites de la ciudad de refugio y el vengador lo encuentra fuera de la ciudad y lo mata, su muerte no será considerada homicidio. El responsable de la muerte debió haber permanecido dentro de la ciudad de refugio hasta la muerte del sumo sacerdote, pero después de la muerte del sumo sacerdote, el responsable de la muerte podrá volver a su propia tierra. Entonces, estos son requisitos legales y tendrán que cumplirse de generación en generación, donde quiera que vivan. Todos los asesinos deben ser ejecutados, pero solo si las pruebas son presentadas por más de un testigo. No se puede condenar a muerte a nadie por el testimonio de un solo testigo. Tampoco se aceptará el pago de rescate por la vida de alguien que haya sido juzgado y encontrado culpable del asesinato y condenado a muerte. Siempre se debe ejecutar a los asesinos. Nunca acepten el pago de rescate de alguien que haya huido a una ciudad de refugio, pues haría que el responsable de la muerte de alguien volviera a su tierra antes de la muerte del sumo sacerdote. Esto garantizará que la tierra donde ustedes vivan no se contamine, pues el asesinato contamina la tierra. Y ningún sacrificio salvo la ejecución de asesino, ningún sacrificio salvo la ejecución del asesino puede purificar la tierra del asesinato. No deben manchar la tierra donde viven, porque yo mismo habito allí. Yo soy el Señor que habita entre el pueblo de Israel. Wow, como lo estábamos mencionando, ¿no? Donde Él es el Dios, el creador del cielo, la tierra, el mar, el que habita la tierra. Y por eso lo dice, no deben manchar la tierra donde viven, porque yo mismo habito allí. Yo soy el Señor que habito entre el pueblo de Israel. Y si lo vemos comparado a lo que leímos hace un momento en Lucas, la tierra fértil. ¿Quién es la tierra fértil? El que escucha la palabra de Dios y la pone por obra. Nosotros somos la tierra. Somos la tierra que permanece para siempre, porque la Biblia lo dice, el cielo y la tierra pasará, mas mi palabra no pasará. Y la palabra de Dios es la que está escrita en nuestros corazones, la que transforma vidas, la que transforma la que transforma la mente, el corazón y el espíritu. Y pues bueno, amor, son 8:28, no sé si te dé tiempo, ya estamos por terminar capítulo 36. Está aquí, mira, ¿lo terminamos juntos? De una vez, sí. Luego los jefes de los clanes de Galaad, descendientes de Maquir, hijo de Manasés, hijo de José, se presentaron ante Moisés, y los líderes de las familias de Israel con una petición dijeron a Moisés: el Señor te dijo que repartieras la tierra entre el pueblo de Israel que sortió sagrado. El Señor te dijo que la porción de tierra que pertenece a nuestro hermano Zelofejad se las dieras a sus hijas. Sin embargo,
Si ellas se casan con hombres de otra tribu, llevarán consigo sus porciones de tierra a la tribu de los hombres con quienes se casen. De esa manera, el área total de la tierra de nuestra tribu se reducirá. Entonces, cuando llegue el año de jubileo, esa porción de tierra se agregará a esta nueva tribu y provocará que nuestra tribu patriarcal la pierda para siempre. Así que Moisés les dio a los israelitas de parte del Señor el siguiente mandato. El reclamo de los hombres de la tribu de José es legítimo. Esto es lo que el Señor ordena acerca de las hijas de Zelofejad. Permítanles casarse con quienes deseen, siempre y cuando sea alguien de su propia tribu patriarcal. No se permite que ninguna tierra se transfiera de una tribu a otra, ya que toda la tierra asignada a cada tribu debe pertenecer dentro de la tribu a la que inicialmente fue concedida. Las hijas de todas las tribus de Israel que estén en línea para heredar la propiedad deben casarse dentro de su propia tribu, y de esa manera todos los israelitas conservarán sus propiedades patriarcales. Ninguna porción de tierra puede pasar de una tribu a otra. Cada tribu de Israel debe conservar la porción de tierra que le fue asignada. Entonces las hijas de Zelofejad hicieron lo que el Señor les ordenó a Moisés. Malá, Tirsa, Ogla, Milca y Noa, todas se casaron con sus primos por parte de su padre, dentro de los clanes de Manasés, hijo de José. De este modo, su herencia de tierra permaneció dentro de su tribu patriarcal. Estos son los mandatos y las ordenanzas que el Señor le dio al pueblo de Israel por medio de Moisés, mientras acampaban en las llanuras de Moab, junto al río Jordán, frente a Jericó. Y algo que quiero mencionar para terminar, amor, no sé si tú que también quieras ¿Sí? mencionar algo. No, Algo que te quiero escucho. mencionar es que ¿de dónde venimos? De la tribu de Judá, del león, el león de Judá, que es Cristo en nosotros. Y ahí es donde guardamos esta herencia, guardamos el corazón en Dios, guardamos nuestra vida en Cristo, en su presencia, no contaminándonos, no porque nos sintamos jamás superiores a nadie porque no es que seamos superiores a nadie, pero sí creemos que venimos de Cristo y sí creemos que nuestro pasado y nuestra vida viene de Él, porque nacimos de nuevo y nacimos de Él. Y pues ahí es donde permanecemos, amor. Aunque estemos a lo mejor en nuestras actividades, tú allá en tu trabajo, dando clases, yo por acá también trabajando, sirviendo, pero donde quiera que estemos, nos guardamos en Él, porque de Él nacimos y de Él venimos. Te amo, amor, bendiciones. Bendiciones. Tengas un excelente día, amor. Igualmente. Bye. Bendiciones a todos. Bye.